se pide calcular la intersección de una esfera y un cilindro. Entonces nos dan, por ejemplo, solo la esfera en planta. Es un cilindro circular recta. Esta es la esfera. Bueno, vamos a hacerlo en este color. Y nos dicen que, por ejemplo, el cilindro es tal que si cogemos los diámetros principales de esa circunferencia, el horizontal y vertical, vamos a marcar ya no discontinuos ni punteado para ir más rápido. Bueno, los 4 trozos, los cuadrantes tendrían que quedar iguales. Me mencionan de que esto había que subirlo un poco. Bueno, entonces nos dicen que el cilindro es tal que el diámetro de ese cilindro es el radio de la esfera. Por tanto, tenemos que buscar el cilindro. Nos imaginamos la esfera y un cilindro que la atraviesa dejando un hueco en la esfera. Entonces cogemos la circunferencia cuyo diámetro es ese. Bueno, tenemos entonces ya ahí el hueco cilíndrico de esa esfera. Se nos pide calcular el alzado y el perfil de esa figura. Bueno, lo primero que conviene siempre es intuir en el espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la esfera, nos lo imaginamos en el espacio, nos imaginamos, por ejemplo, el eje y nos imaginamos también, por ejemplo, una sección de la esfera que pase, por ejemplo, por el ecuador, para verlo más claro. Entonces hacemos una elipse, no importa lo excéntrica que sea. Entonces vamos a marcar aquí, por ejemplo, este eje que marcamos aquí, visto desde arriba, sería este. Tenemos el centro de la esfera y tenemos aquí el diámetro del cilindro. Entonces cojo ahora la elipse que corresponde a ese diámetro, sería un diámetro conjugado de la elipse. Podría ser este. Tengo que buscar una elipse que tenga por diámetro conjugado estos dos puntos como extremos y por tanto respecto al eje a 120 grados de la sonometría debe ser tangente esta circunferencia. Bueno, pues lo que me dice es que realmente el cilindro corta a la esfera según ese hueco, como si la esfera fuera atravesada por una bala, para entenderlo, dejando un hueco en la esfera. Necesariamente ahora, para calcular la intersección, pues tenemos un cilindro, si lo cortamos por planos, es tal que aparecen circunferencias. Y la esfera cortada por esos planos también tiene circunferencias, ¿no? En el momento en que intercepte el cilindro a la esfera, pues la intersección de esas circunferencias del cilindro con las de la esfera nos va determinando puntos de la intersección de ambas figuras, ¿no? Bueno, pues según eso lo que es obvio es que este punto es de contacto y que el punto más saliente lo vamos a hacer en alzado para verlo mejor. Entonces proyecto esto en alzado, ya que me piden el alzado y perfil. Tiene que ser dos líneas paralelas al eje vertical principal y aquí una ortogonal para la línea de tierra. Cogemos entonces la circunferencia en un alzado. Podríamos marcar los ejes para ser más precisos, pero bueno. Entonces dibujo también aquí la esfera en el perfil. Hago la línea de separación de los dos planos verticales. Proyecto este punto. Hago centro en O, hago un arco y consigo ya el perfil, lo mismo aquí. Proyecto ortogonalmente sobre esta línea, centro en O, distancia OA, y obtengo ahí en la proyección en perfil la proyección de la esfera. Bueno, sabemos que las tres proyecciones planta, alzado y perfil de la esfera necesariamente son circunferencias del mismo diámetro y que tienen sus centros siempre correlativos, de manera que el centro de estas dos está sobre una horizontal y el centro de estas dos sobre una vertical. Bueno, tenemos entonces ya las tres proyecciones de la esfera y sabemos que el cilindro entra tangente por este punto y pasa por el centro de la esfera. Y aquí, al proyectar la anchura del cilindro, que tendrá la misma que ahí,
pero bueno, la proyectamos para que se vea. Pasamos esa medida y debe salir aquí el cilindro con la misma medida, como ya decía, que aquí. Ortogonal. Bueno, ya tenemos, pasa que aquí está centrado con la esfera, mientras que aquí pasa su generatriz del contorno por el centro de la esfera. Bueno, este punto ya sabemos que es la intersección, y este también, pero este punto corresponde a este. Entonces ya pondremos I2, I1, punto de intersección. Este también sabemos que es la intersección, lógicamente porque pasa por este punto y pasa también por el polo de la esfera, por tanto será una curva que haga esto. Cortará todos los puntos del cilindro y vendrá por aquí, así. Una gota de agua con curvatura. Aquí va a pasar lo mismo por ahí debajo, ¿no? Aquí tiene que ser tangente allí al cilindro también. O sea que el cilindro ya podríamos marcar perfectamente su penetración por aquí. Una penetración tangencial. Es tangente ahí a la esfera. Aquí también al cilindro y a la esfera. Aquí ya no se vería por detrás. Ya por aquí la esfera, ya que lo tenemos por debajo. Y vamos a poner discontinuas y lo mismo aquí. Bueno, pues sería esa forma parecida. La lemniscata en el plano es así. Nos imaginamos la lemniscata sobre la curvatura esférica que nos provoca ahí ese detalle. Bueno, como decíamos, este ya es un punto, este es otro, por tanto este es un punto, este es otro, haciendo una vertical, el polo norte y el polo sur de la esfera para hacer una equipolación. Y luego la parte más saliente también será un punto de la esfera. Entonces, si por ejemplo dibujamos aquí una sección, un plano que corta esta esfera según este plano, vamos a poner por ejemplo este, resulta que este plano corta la esfera según una circunferencia que pasa por estos dos puntos, que son en realidad el diámetro mayor de esa circunferencia sección. Entonces hacemos esa circunferencia sección, que no es mucho menor que la del contorno, podría ser esta por ejemplo. Así calcularíamos todos los puntos. La sección que pasa por aquí, o sea, nos imaginamos aquí un plano paralelo a las líneas del cilindro y resulta que corta a la esfera por aquí, según esa circunferencia. Pero bueno, también vemos que corta el cilindro, visto desde arriba esta línea corta esta circunferencia en dos puntos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, vamos a ver, corta aquí y corta aquí. Subimos esos dos puntos. Bueno, eso quiere decir que, como el plano corta también, vamos a hacer, decíamos que el plano corta según esta circunferencia a la esfera que marcamos bien, pero corta también al cilindro. Habría que ver, pasa por ejemplo por aquí. Eso quiere decir que corta aquí arriba y corta aquí. Entonces ahí tenemos ya un punto de intersección y aquí tenemos otro, donde corta aquí abajo, vertical, punto. Vertical, punto. Bueno, entonces tenemos que esos son puntos. Eso quiere decir que pasa por este punto y pasa por este. Y llega hasta aquí. O sea, va a ser una curva parecida a una tangente. Por debajo el simétrico también, por aquí. Parecida, decía, una parábola, no sé si dije eso. O sea que la esfera nos queda aquí este trozo y luego el contorno. Si quitamos el cilindro, si no lo quitamos quedan las dos figuras. Ahora si lo quitamos, pues habría que representar esto, la curva y el contorno. Vamos a dejar hueco mejor. Entonces si dejamos hueco con la esfera nos quedamos solo con la mitad. Y aquí
con la forma que parece parábola, con los dos puntos de intersección que calculamos. Bueno, pues esa sería la forma de calcularlo. Resulta que el plano de corte corta al cilindro en estas dos generatrices que subimos, ¿no? Entonces, y esas dos generatrices cortan a la circunferencia de la esfera en dos puntos, tanto en la parte superior como inferior, obteniendo ya esos 4 puntos, más este y este ya son, pues aquí 5, 6, 7 puntos. Bueno, habría que hacer más planos si queremos coger más puntos. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, sabemos también que es tangente aquí, entonces en el punto de tangencia levantamos una vertical y corresponde a esta circunferencia. Viene desde aquí, está más hacia adentro que la otra, o sea que la circunferencia viene por aquí y corta aquí. Bueno, ahí tenemos otro punto, el punto más saliente, correspondería a la que es tangente aquí. Es otro plano que es paralelo a las generatrices y paralelo al plano vertical. Es tangente aquí, levantamos una vertical y corta aquí. Por lo tanto ya tenemos este punto, que decíamos que es el más saliente. Bueno, cuando tenemos dos puntos en diédrico, ya los tenemos en el perfil, no hay más que proyectarlos. Pues si yo proyecto este punto, sé que corresponde a esta generatriz, o sea que a ella me daría este punto. No puede quedar en la circunferencia, tiene que quedar más hacia adentro. El único punto de la circunferencia real es este, o sea que queda aquí. Bueno, si proyecto también este punto viene por aquí, o sea que aquí ya no hay que calcular nada y corresponde a este. Lo traigo por aquí y correspondía a este. Bueno, entonces ya tengo aquí, sale tangente como decíamos de ahí, hace algo así. Lógicamente aquí calculé dos puntos, tengo este, de donde sale la tangente, y tengo el centro. No debo calcular los otros porque ya sé que son subsimétricos, la parte más saliente del cilindro, una forma tangente desde ahí, y aquí debajo simétrico respecto a esto. O sea, igual distancia aquí. Bueno, ya tengo ahí la intersección de ambas figuras. Entonces, como habíamos dicho que el cilindro lo convertíamos en figura hueca, o sea, es un cilindro hueco, entonces tengo aquí la curva que entra tangente aquí en el polo sur de la esfera, para entenderlo. Se ve toda la línea y el contorno del cilindro deja ahí la generatriz del contorno de ambos lados. Y por último, una circunferencia contorno completa, no como en la planta, que nos quedaba solo este trozo. Necesariamente si el cilindro lo hubiéramos respetado, pues se vería penetrando tangencialmente a la esfera en este punto y luego por debajo, de manera que ahí quedaría aquí la esfera, o sea, quedaría así. O sea, quedaría algo así. De manera que esta es la representación del cilindro, lo podemos poner así, que quiere decir que es superficie cilíndrica. Bueno, pues esa es la intersección de cilindro con esfera. Y si ahora nos dicen, por ejemplo, para hacerlo más interesante, que hagamos, pues por ejemplo, un cambio de plano, pues un cambio de plano para ver otra proyección, vamos a hacer, por ejemplo, que sea la proyección esta. Por tanto, el plano de proyección será perpendicular a esa dirección de proyección, de manera que aquí nos queda la nueva línea de tierra. Entonces lo que nos está diciendo, pongo dos segmentos ya, es exactamente esta esfera que está aquí a esta altura, proyectada aquí. Lógicamente esta esfera
que está también separado de aquí, mantenemos esa distancia, ¿no? Está separado de aquí. Nos tenemos que imaginar esto en el espacio, esto de repente vuela a esta distancia del suelo, y aquí es como lo vemos, ¿no? Con esa distancia. Entonces hacemos la esfera. Bueno, ahora está proyectada según esa dirección. Y ahora el cambio de plano es decir, simplemente, mire, tenemos este plano de proyección, cómo se vería la esfera sabiendo que el cilindro deja ahí el hueco. Entonces, para entenderlo un poco mejor, aquí estaría el hueco del cilindro. Vamos a hacer un poco así. Tenemos difumino aquí. Ese sería el hueco cilíndrico, mientras que aquí está el contorno de la esfera. También podríamos dar un poco aquí de oscuridad. Marcaríamos aquí algo de tonalidad oscura. Y aquí, como decíamos, el hueco también oscuro. Bueno, pues esa sería la esfera. La vemos desde aquí. Entonces, bueno, el punto más alto, como vemos, está aquí. Y estos puntos tenemos también su altura. La proyectamos, sabemos que el cilindro pasa por el centro, o sea que tiene que quedar por aquí, por una paralela. Y el punto más bajo necesariamente lo proyectamos, está aquí en el ecuador, ahora el ecuador es este. Proyectamos ese punto y al proyectarlo queda aquí. Bueno, cualquier punto lo podríamos proyectar. Resulta que este punto está sobre esta circunferencia y el diámetro llega aquí. Proyectamos la circunferencia a esa altura, paralelo a este ecuador, y resulta que pasaba por este punto. Proyectamos ese punto, entonces ya sabemos que, bueno, tendrá que quedar más hacia adentro, más hacia aquí. Sabemos que aquí está el hueco. Y que luego es tangente aquí. Puede ser casi tangente en el contorno, meterse un poco, ¿no? Dependiendo. Si esto es tangente, aquí pues sería tangente al contorno de la esfera. Si no, habría que quitarle un trozo. Y aquí su simétrico respecto a este eje. O sea que en realidad aquí habrá que hacerlo todo discontinuo. Aquí está entonces ya el hueco cilíndrico que penetra por aquí, provocando eso. Bueno, pues esa sería la forma ya, aquí parecería como las alas de un mosquito, ¿no? O sea, penetraría por aquí dejando ahí el hueco y puede que se dé el caso de que si hacemos los puntos, pues come un poco ahí de la esfera, con lo cual le falta el trozo a la esfera, pero bueno, eso ya habría que calcular con precisión los puntos. Bueno, pues tenemos ahí la intersección de cilindro y esfera, con su representación espacial, que también podemos un poco simular aquí la tridimensionalidad si le damos aquí un tono y aquí igual. Proyectar aquí un poco de la sombra de la esfera. Aquí igual, la esfera todo por aquí. Bueno, intersección de esfera con cilindro circular recto en planta, alzado y perfil y en proyección por cambio de plano. Una proyección en esa dirección.